Caigo de rodillas ante Dios, perdóname, Dios, contra ti pequé. Y solo con... Ese arrepentimiento causa salvación. Los otros no. Sí, bueno, entonces dentro del arrepentimiento también miramos algunos pasajes, ¿cierto? Mateo 21, 29, para que lo leamos nuevamente, porfa. Mateo 21, 29. Mateo 21, 29. ¿Será que yo estoy mal? Sí, claro, San Juan. 29. 21, 29. Dice, respondiendo, él dijo, no quiero, pero después, arrepentido fue. Leemos como antes, el de la viña. Ajá. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero, pero después, arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. No, es ese pedacito donde está, donde habla acerca de los 2 hijos, ¿no? De que uno de los hijos le dice que sí va y no fue, y el otro entonces hubo ahí un arrepentimiento del que le dijo al padre que no iba y fue. Y el otro que iba, no fue. Sí, ese arrepentimiento ¿con qué tendría que ver? Si nosotros decimos que no es el papá de los muchachos, sino que es Dios, y ahí están los hijos o parte de la iglesia o alguno de nosotros. Entonces, ¿con qué tiene que ver eso? ¿Con qué área en el reino? ¿Qué le está diciendo? ¿Que vaya a qué? Pues estaría faltando como la verdad, porque... No, pero es más bien pues obediencia, tiene que ver con la obediencia, con que Dios le dice vaya y haga esto y él dice no, ¿cierto? Pero también tiene que ver, ¿cómo? La responsabilidad, pero tiene que ver también entonces con el servicio, con lo que Dios nos manda a hacer a nosotros, ¿cierto? Que uno sí, Señor, y se emociona y dice que sí y realmente no va y lo hace. Sí. Pero hay uno que calladito dice más bien no y después estando allá se arrepiente y va y lo hace. ¿Sí? Bueno, yo quisiera que por favor miráramos ustedes si tienen allí, si recuerdan, algún versículo que hable acerca del arrepentimiento. Sí, si ustedes van a hablarle a alguna persona acerca de arrepentimiento, ¿cuál versículo utilizaría? A ver, hagan memoria. Revisen ahí en sus notas. Láncelo, el versículo. Pero no recuerdo cuál. Búsquenlo ahí en la Biblia. ¿Cuál? Lo tiene en la punta de la lengua de Virney. Usted, nosotros, El hijo pródigo también, ¿no? O cuanto todos pecaron y están destituidos de la... ¿Verdad el papá? Sí. ¿O no? Sí, ese es válido, es válido. Pero busquen los versículos, que es chévere buscarlo. ¿Qué me ibas a decir? ¿No? ¿Nada? La predicación de Juan el Bautista es una. Y arrepentidos. Era lo que usted tenía ahí en la punta de la lengua. Arrepentidos, porque yo dije arrepentidos, pero yo dije Dios Juanca. Yo le iba a decir ¿Ah? que me da pena que tenga No. No debe equivocarse porque así es como... Así es como más aprendemos. Claro. Y aprendemos todos y todos recordamos y todo eso. Entonces ese es uno. Bueno, claro que en esta época usted se para allá en la puerta de su casa y va a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero entonces es uno de los versículos que se utiliza para el arrepentimiento.
Este es Mateo capítulo 3, cuando habla acerca de la predicación de Juan el Bautista. ¿Cómo era la predicación de Juan el Bautista? Era fuerte, ¿cierto? Pero si nosotros vemos también Jesús, cuando él inició su ministerio también, él que les decía. Mateo 3, 2. ¿Qué dice? Léelo, por favor. Mateo 3, Mateo dice, el 2, y diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Exacto. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dio voz, del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, Está hablando ahí de... Mateo 3, 2. Eso. Y iba abriendo Téngalo camino. ahí bien Acá. anotadito, bien. Vamos a mirar otros. Por ejemplo, Mateo 3:8. Míramelo tú, porfa. Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Leamos el contexto un poquito entre los versículos. Bueno, dice, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de nosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Listo. Entonces vemos que frutos de arrepentimiento. Dios quiere frutos de... ¿Qué significará frutos de arrepentimiento? Personas que se arrepienten. ¿Cómo? ¿Ah? Personas que no pecan. De arrepentimiento. Personas Sí, que no nosotros pecan. tenemos Pues sí, que porque arrepentirnos, si que tiene un dejar, fruto es porque ya no está pecando, ¿cierto? Se limpia de pecado. Fruto, No ¿el sería fruto como qué íntegros, es? ¿no? Personas Como que íntegras. se ve que la persona tiene el cambio, ¿sí me entiende? Se ve, o sea, es una cosa que le sale de adentro hacia afuera. Que hagan frutos dignos. Entonces, ¿cuál sería un fruto de arrepentimiento de una persona que fue ladrona, por ejemplo? Se las puse fácil. Que no vuelve a robar. No, adicional a eso, ¿qué hace? Pedirle perdón. Un ladrón. Pedirle perdón a ¿Y qué más Pues además de eso? Eso, de ladrón. ¿Cuál sería el fruto de una persona que fue Devolver ladrón? las cosas. Devolvió lo que... ¿Sí o no? El problema es que si las ha vendido sí está grave. Devuelve la plata, restituye. Bueno, sería pero ya Entonces, es, Y si robó a 200 y botó el país, la cosa se le puso de para arriba. Trabaje como... ¿Cómo? Digamos, le robó un reloj fino, pero ella le dan 2.000 pesos para cachete marihuana. Sí, porque hay ladrones que roban cosas finísimas y van y la venden por una chichilla. Claro. Y si no puede detectar a cada víctima, lo Y único el que puede la hacer compra es, Dios, también es perdóname cómplice y y es ayúdame, ladrón. ahora yo sí siempre me tengo voy a para morir. César y me cogieran uno en uno y voto este reloj. Pero si, por ejemplo, entonces... usted roba a sus papás, Eso. a una tía, ahí sí toca ahí, uy, papá, vea, usted le dice esto. Claro, Cuando en esa pero familia entonces también. es un ejemplo para que entendamos qué es el fruto, que se ve el cambio, Claro. que se ve que está resarciendo lo que hizo, que si deshonró fue y pidió perdón, ¿sí? O sea, hay un fruto de arrepentimiento. Ahora miremos, tía Clemencia, Marcos 1:4. ¿No la tiene ahí? Entonces, Luz Marina, por favor. bautizaba a Juan en el desierto Pau. y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Listo, entonces hay fruto de arrepentimiento. ¿Hay qué? ¿Qué dice ahí? Bautismo, muy bien. Bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. para perdón de pecados. ¿Qué significa eso? Es un acto también de humildad delante de Dios, de obediencia, diciendo yo me voy a bautizar pidiendo perdón por mis pecados, ¿sí? O sea, es un acto como consciente en donde yo me comprometo con Dios, ¿sí? A que esos pecados quedan allí, como decía Eduardo ahora, sepultados, enterrados. Como lo dice él, ¿no? ¿Sí? Nunca más se volverá a acordar de nuestros pecados. Exacto. Entonces vemos un fruto de arrepentimiento, vemos bautismo de arrepentimiento y miremos Lucas 5:32. Por favor. Birney y Grisbel, la próxima vez traen los Nuevos Testamentos para que ustedes también estén buscando las citas, ¿vale? Los que tienen allá en la casa. Esos son sus... 32. Lucas 5:32. Vale. No he venido a llamar. No debería llamar a justos, sino a pecadores a la arrepentimiento. Bueno, entonces
No, ahí está bien. ¿Qué significa eso? Pues que Dios no necesita, pues sí necesita, sino que, ¿cómo le digo? Que, Es que que va- Dios, digamos, ya sabe todas las personas que ya están arrepentidas, ya sabe, pero Él quiere personas que sean pecadoras para ver si cambian o no cambian. Pues eso lo entendí, ¿no? Pues que Él necesita, Sí. pues Él no quiere buscar gente que ya sepa mucho, pero Él necesita Que esté en gente justicia, sí, personas que ya estén arrepentidas, sino que Él va por los que están perdidos. Entonces, a uno a veces como que dicen, yo me recuerdo cuando orábamos allá en la iglesia en Bogotá, Señor, y trae las prostitutas y los ladrones, y la gente decía como que, uy, no, y como, eso es como tenaz, ¿no? O sea, que llegue esa gente a la iglesia y los indigentes y la habitante de calle y no sé qué. Pero entonces, ¿qué es lo que el Señor iba y hacía? Él le hablaba a los pecadores, Él le hablaba a los publicanos, que era pues como la escoria del pueblo judío. Decían, ¿cómo es posible? Porque ellos pedían impuesto en nombre de Roma y eran judíos. Esos eran los publicanos. Entonces, el Señor dice ahí en esa parte de la palabra que estamos mirando que Él viene entonces por pecadores, por arrepentimiento. Uno pensaría, no, pero yo qué le voy a predicar a ese señor, por ejemplo, allí de los Arenas, o yo qué le voy a predicar a los borrachos de ahí. No, es que a ellos es que toca predicarles, al que está en el pecado, al que está en la maldad, decirle, mire, usted está destruyendo su vida, el Señor puede restaurarlo, el Señor puede sanarlo, liberarlo de todas esas cadenas y de todas esas cosas, ¿cierto? Entonces, bueno, estos eran algunos versículos acerca de el arrepentimiento, y quiero que leamos uno más, Hechos 3:19, que por cierto lo tenemos por aquí en estos volanticos, que para el que quiera les vuelvo a dar. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados. 3:19. Así que arrepentidos y Así que arrepentidos. convertidos vuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. En voz alta y otra vez, por favor. Y clarito, no lo entendí. Estaba leyendo como. Para usted. Estaba leyendo para usted. Un paréntesis. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados nuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. ¿Listo? Entonces, esa fue la primera parte que vimos. Yo les voy a leer lo que dice acá. Que uno dice, bueno, ¿y yo qué le digo a la persona que... Yo qué le digo a la persona que me encuentro en la calle? ¿Qué le digo? Mira lo que dice acá, dice... Necesitas reconciliarte con Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Primer punto de evangelismo. Ya esto hace tiempos tal vez el Señor nos había permitido que lo compartiéramos, ¿cierto? Pero en una primera instancia uno no le puede llegar a la persona con ese, en una primera instancia no le puede llegar. Porque Cuando inmediatamente el Señor, el Sí. Señor le va dando a uno la sabiduría porque uno Exacto. habla con la persona, Dios le pone a uno qué conversación empieza uno a entablar, ¿cierto? Y uno le dice a la persona, mire, de verdad usted necesita tener un cambio más en su cuando- vida. cuando ¿Qué ellos dice la Yo Biblia casi acerca de creo que eso? eso es, el Señor no ama. Yo también. Pero miren, bueno, miren, es necesario que la persona tenga una confrontación, y si yo tengo el Espíritu Santo, esa palabra no va a entrar como que yo se la Sí. estoy diciendo, sino que va a entrar directo No, yo al casi corazón no. de la persona. ¿Cómo hay que Entonces, iniciar? No, pues es que como con cada persona es diferente. diferente. Por ejemplo, si yo estoy en una cita médica, por decir algo, y se sienta la señora al lado y estamos esperando porque tenemos cita médica, ¿cierto? Eso le pasa a uno mucho. Entonces uno llega y se hace al lado, no sé qué, y entonces la señora, no, es que estoy enferma de no sé qué. Ay, sí, no, pues, pero mire, por ejemplo, pues si usted quiere podemos orar. ¿Sí? Y uno empieza así, y entonces uno le dice, mire, y también hay muchas enfermedades que vienen a causa de los pecados. Entonces, hay una cosa que dice en la Biblia, que dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, pero Él tiene, ¿qué dice? Inmediatamente uno tiene que ir y decirle a la persona,
dice que no, pero nosotros nos podemos reconciliar con Dios a través de Jesucristo. Mire lo que dice Jesús, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando nosotros vamos con la palabra, es el escrito está. ¿Recuerdan todo lo que nosotros vimos en el tiempo, en el año pasado, hablando acerca de guerra espiritual por las almas? Entonces siempre es cuando nosotros tenemos esa posibilidad de hablarle la palabra a la persona. Si no se la podemos hablar, entonces si la persona nos da la opción de orar por la persona, entonces en medio de la oración, ahí sí le botamos toda la palabra. ¿Sí? Sí, ¿Y porque qué dice ellos después? Dice, ellos se creen, hay la gente que dice, no, pero yo pecadora. Pero es que yo eso es soy lo que muy más cristiana". abunda. Sí, Yo mire, soy buena, nosotros yo estamos soy buena. predicando aquí al lado y una de las cosas que hemos visto es que son muy buena gente, ¿sí? ¿Vamos a entender? ellos Entonces piensan que cuando uno buena gente, empieza sí. a hablar acerca de los pecados, de Sí. las cosas, no, pero es que nosotros somos chéverísimos, somos geniales. Entonces, ¿sí? Pero ¿quién es el que entra a hacer eso? Nosotros no podemos convencer a nadie, ni a una piedra, ¿sí o no? Ni coger la patada, ni de nada. El único que hace eso es el Espíritu Santo. Dios Pero amado, ¿qué Espíritu pasa? Santo. Nosotros tenemos que empezar a hacer las cosas porque si no las hacemos, nos oxidamos y nos ponemos así como ya no anda Sin uno. aceite. Entonces, un punto es, necesitas reconciliarte con Dios. El segundo punto es, te reconcilias a través de Jesucristo. El tercero es, arrepiéntete de tus pecados, que es el que estamos leyendo acá. Hechos 3:19. Por tanto, arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. ¿Sí? Y el último punto es nacer de nuevo. Juan 3:5 dice, respondiendo Jesús, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, estamos con la señora ahí en la cita médica, ¿cierto? No, es que estoy muy enferma, no sé qué, bueno, venga, oramos. Acuérdese que hay muchos, hacerle entender a la persona que hay muchas enfermedades que vienen a causa del pecado, que es necesario uno mantener a cuentas con Dios todo el tiempo, que Dios le muestre a uno los pecados que uno está cometiendo, ¿cierto? Que hay que reconciliarse con Jesús, eso se le dice a la persona, ¿cierto? Entonces, mire, y si usted se arrepiente, ¿qué dice acá? Que si se arrepiente y se convierte, los pecados son borrados. Entonces es una excelente noticia, no, es una cosa pues tremenda, que el Señor haga eso con las personas. ¿Y cómo se borran esos pecados? La sangre de Jesucristo borra todos nuestros pecados. Se hace un libro nuevo y se empieza a escribir una historia nueva a partir de que nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador, ¿cierto? Y que no, es que a veces hay cosas que son muy difíciles, no, pero es que usted no está solo. Nosotros pedimos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo viene y le ayuda y le fortalece para que sea cambiado, transformado, renovado. Ustedes después me dicen si quieren más, pero eso es para que lo tengan para estudiarlo, para leerlo. Yo sí les hablo del amor de Dios. Claro, por ahí tienen más. Yo les hablo del amor de Dios, pero no en el sentido de... Allá. Estos son para evangelizar. Exacto. Usted ya no había Yo los... Allá hay otros, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda Sí, maldad. yo sí les ¿Ese es hablo... cuál? Primera de Juan 1:9. Ese, Está entonces que si excelente. confesamos nuestros pecados, ¿qué? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Exacto, entonces eso hace parte también del arrepentimiento. Primera de Juan 1:9. Exacto. Usted tiene un lapicerito ahí. Yo lo anoto aquí al respaldo. Gracias. Un lápiz. Entonces, esos eran los puntos que habíamos visto de arrepentimiento y hace 8 días alcanzamos a ver un poquito acerca de cuál es el siguiente rudimento, ¿sí se acuerdan? La fe de Dios. La fe en Dios. La fe en Dios. La fe en Dios. Y de la fe en Dios que alcancé a notar yo, dice acá que la gente tiene fe para cosas superficiales, ¿cierto? Pero que la fe que nosotros debemos tener es una fe en Dios, ¿cierto? Porque puede tener fe para que le salga el pelo, bueno, él da varios ejemplos, o fe para tener una casa, o fe para tener un carro, pero realmente en lo que tenemos que nosotros concentrar nuestra fe es en Dios. ¿Cómo dices? ¿No?
Y estábamos viendo Hebreos 11:1, que es en donde nos dice qué significa la fe, ¿cierto? Después, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y vamos a ver dos palabras, una constancia y otra comprobación, que estos hacen parte de otra traducción de la Biblia. En ese versículo habla acerca de la constancia y la comprobación, y ahí habíamos quedado. No sé si dentro de sus apuntes o si ustedes se acuerdan de algo más acerca de lo que vimos. Ya con esto quedaríamos listos para el quiz dentro de 8 días, ¿sí o no? El segundo. Son punticos, pero es de verdad. Son puntos muy interesantes y claves Y como mirábamos al principio. principio. No haya como le digo a él, ¿qué hago? Exacto. Eso es como circunstancial. Exacto, claro. Lo que dice Luis Lilo es cierto, porque uno llega Uno por lo menos y allá- uno está conversando con la persona y sale el tema Exacto, diferente, mire, entonces uno... Cuando alguien va a mi casa y eso sí, si yo veo la oportunidad, pues ahí mismo yo, sí. Por lo menos cuando a mí me decía un compañero, decía, pero es que yo me considero buen cristiano. Yo le decía, pues eso yo también lo decía. Ujú. Pero ¿qué es ser un buen cristiano? Ser un buen cristiano es seguir la palabra. Somos hacedores de la palabra de Dios o conocemos. Sí. Entonces ahí uno empieza, que el Señor le va dando. Sí, sí, así es. ¿Sí? Sí, el Señor Sí, le va es dando. algo espontáneo. Sí. Exactamente, no es un formato, sino que es muy importante tener claros los conceptos, porque en el momento que salen las preguntas o uno va hablando eso y sí, mire, eso hay algo que empieza a pasar, y es que si uno tiene claras las cosas, uno puede manifestárselo a la persona claramente, pero si uno está patinando en cosas y en conceptos básicos como que es arrepentimiento, que es la fe, sí, todas esas cosas, entonces la persona también pues como que no va a quedar así como tan, ay, sí, entendí, no. Si uno mismo, con seguridad, eso sí uno tiene sí, que hablar uno con mismo tiene seguridad, que porque estar eso sí lo seguro sabe. y estar entendiendo pues todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, listo, vamos a orar entonces. No sé si tienen ahí, si tienen ustedes ahí algo más de esto, o si el pastor quiera. Oración por un examen que tengo mañana, una ecografía. Tengo una ecografía de los planos y técnica para que Dios permita que esté bien y vaya a necesidad de sí. Bueno, vamos a orar entonces. Bueno, amado Padre de la Gloria, Señor poderoso y santo, te bendecimos, Señor. Te damos gracias por tus palabras, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido, por cada una de las personas que estamos aquí reunidas, Señor. Tú nos permites estos tiempos, Señor, son tiempos en donde aclaramos, Señor, conceptos, en donde hemos podido repasar estas cosas que son tan importantes, Señor, en el momento de llevarlas a otras personas, en el momento de aplicarlas para nuestra propia vida, Señor, porque si de estas cosas hacen falta mayor arrepentimiento, si hace falta, Señor, la fe, si hace falta, Señor, que nosotros entendamos los siguientes rudimentos que vamos a ver, te pedimos, Señor, que tú nos afirmes en ti, Señor, y que nosotros podamos extender tu reino también, Señor, que tu palabra sea extendida, Señor. Te damos gracias, Padre mío, por las cosas que tú estás haciendo, Señor, en la iglesia, en la congregación, Señor, con cada uno de nuestros hermanos, Padre eterno. Y también queremos poner delante de tu presencia la vida de Luz Marina, Señor. Padre, en esta hora queremos poner delante de tu trono, Señor, ese examen que le van a realizar mañana. Queremos, Señor, poner delante de tu presencia, Señor, la vida de Luz Marina, y pedirte que tú traigas sanidad, Señor, sobre su cuerpo por completo, Señor. Que todo lo que esté siendo afectada, Señor, sea restaurado en esta hora. Que ella sea sana, Señor, como dice en tu palabra, porque escrito está: por las llagas de Jesucristo hemos sido sanados y curados. Amén. Y, Señor, tu palabra dice que impondremos, Señor, las manos sobre los enfermos, Señor, y ellos serán sanos. Amén. Yo sentía
ese fuego, Señor, en mis manos ahorita, Señor, y yo te pido, Padre mío, que tú la toques por completo, Señor, que todo su cuerpo ya sea sana, Señor, y tú conoces, tú sabes, Señor, la profundidad del examen que le van a hacer a ella, Señor. Te pedimos que en esta hora te coloques tus manos, Señor, que no sean las nuestras, sino tus manos, Señor, teniendo sangre, Padre mío, y trayendo también, Señor, esa llenura y esa plenitud de tu Espíritu Santo. Amén. Porque Espíritu está, por tus llagas hemos sido sanados y curados. Amén. Yo declaro esa sanidad, Señor, en su cuerpo en esta hora. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, y queremos bendecir también, Señor maravilloso, la vida de Virley, de Lisbeth, darte gracias por que están ellos aquí con nosotros, por Eduardo, Señor. Gracias, Padre mío, por haberlo traído, porque pueda compartir con nosotros estos tiempos, Señor, por la tía Clemencia, por Luzmila, Señor, por el pastor, por María Paula, los niños, Señor. Padre, te pedimos, Señor poderoso, que ese poder de tu Espíritu Santo sea desatado sobre cada una de nuestras vidas, Señor. Padre, que tú traigas esas liberaciones que necesitamos, que tú traigas esas sanidades que necesitamos, Señor, y que tú traigas esas respuestas, Señor, desde tu trono en cada una de las situaciones, Señor, que hemos clamado a ti, Señor. Pero también queremos clamar en esta hora, Señor, por esa extensión de tu reino a través de nuestras vidas, porque tú nos uses a cada uno de nosotros, porque tú uses a tu siervo Mauricio allí en Medellín, Señor. Fortalécelo, llénalo de ti, Padre mío. Una vez más clamamos, Señor, que ese fuego tuyo sea envolviéndolo, Señor, y llevándolo, Padre mío, y abriendo esas puertas, Señor, porque escrito está que las puertas de la no prevalecerán contra la iglesia, Señor. Y allí, Señor, tocamos esas puertas de la cárcel, Señor, tocamos esas puertas, Señor maravilloso, que se han estado abriendo para predicar la palabra, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor poderoso. Y te pedimos, Señor, que tú establezcas, Señor, esa iglesia, ese lugar de reunión, esa congregación allí en Medellín, Señor, esa congregación de mi amado Jesús allí en Medellín, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, bendecimos también las ofrendas que traen los hermanos, bendícelos, Señor, y prospéreles con gran abundancia, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, atamos también toda contaminación, toda opresión de las tinieblas, atamos todos los espíritus de retaliación, venganza, furia de las tinieblas y los echamos al abismo en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Amén.